clínicos de los que estamos ya estudiando, de esas 2 o 3 o 4 materias que hemos estudiado, pueden desarrollar esos mismos cuadros clínicos. Clínicamente es muy difícil poder hacer la diferencia, pero vamos a agarrarnos de algunas situaciones clínicas para poder hacer la diferencia y pensar que no es un estreptococo neumonía, puede ser este micoplasma. Va a haber algunas informaciones clínicas que nos van a ayudar para orientar mejor nuestra terapia antimicrobiana. ¿Es fácil cultivarlas? No lo es. No es fácil como el estreptococo neumonía que voy a cultivar y que voy a ver agarrar sangre, que produce alfermólisis, etcétera, etcétera. Acá no. Hay que utilizar medios de cultivo especiales que existen, pero que no los empleamos porque ni siquiera sospechamos muchas veces que esta es la bacteria implicada en el desarrollo de ese cuadro clínico. Entonces, y cuando se emplea o cuando se van a hacer daños son difíciles en el cultivo, no es tan sencillo. Y empleamos otro tipo de método de diagnóstico, que es el diagnóstico serológico. Ya hemos dicho en qué consistía el diagnóstico serológico, ¿verdad? Son aquellos anticuerpos que se elaboran en el cuerpo frente a antígenos específicos de estos microorganismos y que nosotros los podemos detectar en la sangre de los pacientes y de esa manera indirectamente tener un diagnóstico. Importante porque ese diagnóstico nos va a orientar a hacer un buen tratamiento. Micoplasma y ureoplasma no tienen pared celular. Son materias muy pequeñitas y que no se tiñen, ¿no? Si no tienen pared celular no vamos a poder utilizar la coloración de Gram para poder diferenciarlas. O sea, son muy difíciles de poder identificar. Se dividen por fisión binaria y el límite de la célula es su membrana citoplasmática, que tiene características especiales diferentes a las nuestras. Tiene en su pared celular una característica, tenemos ácidos grasos, sí, es común, fosfolípidos también, pero los esteroles no. Nuestras membranas citoplasmáticas no tienen esteroles y esta membrana citoplasmática de esta bacteria sí la tiene. Para poder conformar ese esterol, esta bacteria utiliza el entorno o le adicionamos nosotros cuando sospechamos de que es esta bacteria y queremos investigar su presencia en el medio del cultivo para que la bacteria pueda formar su membrana citoplasmática y observarse en su crecimiento, que es bastante lento en el laboratorio y donde muestra una imagen muy característica que parece un huevo frito invertido. Y ya vamos a ver la imagen. Y no es que crezca fácilmente de un día para otro, sino la colonia recién se manifiesta en un tiempo largo. Esta bacteria tiene glucolípidos y proteínas importantes en su revestimiento de su membrana citoplasmática. Por ejemplo, una adhesina superficial importante que diferencia al Mycoplasma pneumoniae, así se llama, pneumoniae, igual que el Streptococcus pneumoniae, pero se llama Mycoplasma pneumoniae, tiene la proteína P1 que le permite adherirse a la superficie de las células a las cuales va a infectar, generalmente en el tracto respiratorio. O la proteína 50 y la proteína 100, que son proteínas de adherencia también que tiene el Mycoplasma hominis. Y el Mycoplasma hominis tiene otro tipo de células epiteliales a las cuales tiene esta capacidad de adherencia, que generalmente es la parte genital-urinaria. Estas proteínas van a procurar que haya una absorción en las células epiteliales, en el caso del Mycoplasma pneumoniae, al tracto respiratorio, las células que revisten el tracto respiratorio. Y como enzimas produce ureasa que va a formar amonio y que le ayuda en su medio para poder sobrevivir mejor. Una fosfolipasa, el ureoplasma urolítico, de esta fosfolipasa, que igualmente ocasiona daño en las células en las cuales se infecta a nivel del tracto genitourinario. Produce un producto citotóxico, no es una exotoxina, es un producto citotóxico que es el peróxido de hidrógeno, que ya había dicho que tiene una capacidad de daño de las células en los tejidos y va dañando y lesionando este epitelio y traduciéndose luego en síntomas y signos de un cuadro clínico. Todas ellas van a procurar una disminución de la actividad de respuesta de fagocitosis, producen nucleasas que igualmente destruyen a las células a las cuales va a infectar. Dije, no hay exotoxina, sino este producto citotóxico y no son invasivos. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que pueden desarrollarse? Mycoplasma pneumoniae
se localiza a nivel del tracto respiratorio y puede ocasionar neumonías o traqueobronquitis o faringitis o bronquitis. Esta neumonía es especial. Recuerden que hemos hablado ya de neumonía producida por estafilococo. Hemos hablado de neumonía producida por el estreptococo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una y otra? Osorio. Es que, por ejemplo, el estafilococo aumenta la infección, era el biológico. Radiografía, he dicho, radiografía, imagen radiográfica. El estafilococo destruye y finalmente vamos a recibir. Radiografía. Imagen. ¿Qué se ve en la imagen? A ver, Chis. El estafilococo se ve como puntitos, está colapsando, en cambio. Puntitos. Son los puntitos, bolitas blancas, que son los alveolos llenos, ¿Crees que podemos ver la radiografía de los alveolos? No los alveolos, se ven como puntos blancos, en cambio en el estrepto se ve un segmento completo. Ese punto lo voy a modificar. No es un punto, es una estructura más amplia que se observa en la radiografía. E incluso cuando está vacía, ya cuando ha podido drenarse ese absceso, porque lo que se están formando son abscesos en el pulmón. Entonces el drenaje del absceso, cuando ya ha salido, se ha aperturado, ya ha podido salir esa secreción purulenta a la luz de un bronquio y sigue el camino hasta ser expulsado, ese va a quedar como una estructura redondeada más negra, porque ahí se va a meter el aire y nosotros llamamos a eso bulas enfisematosas. O sea, va a haber diferentes imágenes. Imágenes condensadas redondas, e imágenes totalmente transparentes, negras, que significan que hay más oxigenación y que se llaman bulas enfisematosas. Esa es la característica de la radiografía producida en una neumonía por Staphylococcus aureus. A diferencia, la dijo bien Chise, en la neumonía por Streptococcus biógenes o Pneumoniae es un segmento. Son segmentos que se ven opacificados, blancos, no oscuros. Lo oscuro, lo negrito, significa buena aireación, ¿no? Eso vamos a ver esta semana en los casos clínicos cuando veamos neumonía, y vamos a ver que cuando el pulmón está bien sanito se ve oscurito, pero cuando hay unas imágenes blancas son signos de condensación por un proceso infeccioso. Diferente esto que esto. Diferente esto que esto, ¿verdad? ¿Qué me querías decir, niño? Es lo mismo que consolidación. ¿Perdón? Es lo mismo que consolidación. Consolidación, lo mismo. O sea, consolidación significa cuando está una masa compacta donde los alvéolos están ocupados y el segmento, ustedes han estudiado anatomía, el pulmón que tiene lóbulos, ¿verdad? Y hemos hablado de los segmentos, que ya es un bronquio que está oxigenando determinados segmentos, y los segmentos se ven así. Y ese segmento que puede estar afectado, individualizado por la comunicación hacia el bronquiolo o el bronquio principal posteriormente de ese segmento, es lo que se opacifica cuando hay un proceso infeccioso. ¿Esto es igual a esto? No. Entonces tengo un paciente que tiene neumonía. ¿Cuáles son los síntomas y signos? ¿Cuáles son los signos de una neumonía? A ver, la niña Itusa. Puede ser tos seca, crepitantes, disnea. Bueno, Tos seca, crepitantes, disnea, o sea, dificultad para respirar. ya. ¿Qué más? Signos clínicos. Signos clínicos. Cianosis, también. Cianosis. ¿Qué más? Dificultad para respirar. ¿Cómo se llama eso? Disnea. Disnea. ¿Qué más? Crepitantes, Ese ya es cuando evalúo con el estetoscopio. Eso no voy a ver. ¿Qué más veo? escalofríos. Tampoco veo. Puedo ver. ¿Qué más? Puede ser un color característico del esputo. También el esputo puedo ver. ¿De qué color es el esputo cuando tiene Streptococcus pneumoniae? Herrumbroso. ¿Y por Piógenes? ¿Por Piógenes? ¿Es igual que el herrumbroso, el Piógenes? No, es purulento, medio amarillo verdoso. ¿Qué más hay? Itusa. Algo importante cuando una persona tiene neumonía. A ver, aquel niño. Aleteo nasal. Aletreo nasal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Asimetría. También, ya, eso clínicamente puedo ver que un lado está expandiéndose mejor que el otro. ¿Qué más?
incremento de la frecuencia respiratoria. Eso es importante. Entonces, clínicamente, yo estoy diagnosticando que mi paciente tiene neumonía y le tomo una radiografía y no encuentro ni esto ni esto. Todo lo que ustedes han dicho está con neumonía. Clínicamente, mi diagnóstico es neumonía, pero no encuentro esto ni esto. Entonces, le llamamos neumonía atípica, donde la radiografía no nos muestra lesiones características así importantes como habíamos dicho de ese círculo del acceso o de la consolidación. ¿Está claro? Neumonía típica, traqueobronquitis, faringitis, otitis, mismo cuadro clínico, ahora sumando otro microorganismo también que puede estar produciendo. Esto es muy difícil. La faringitis muy roja, con puntitos blancos, streptococos. Aquí puede ser un rojo de una tonalidad no tan acentuada como por el streptococos. Pero eso quién lo va a ver. ¿Quién puede decir, ay, tiene ese streptococo? Alguien que tiene mucha frecuencia en observar faringes, que definitivamente no va a ser el estudiante de medicina, sino probablemente el otorrinolaringólogo, que ve faringes y ve faringes y ve faringes y puede estar, ya su experiencia le permite diferenciar esas tonalidades. Otitis. ¿Ya sabemos? Otitis. Secreciones respiratorias sería el mecanismo de transmisión cuando uno está hablando, cuando está tosiendo, cuando está riendo y puede estar transmitiendo a las bacterias para que otra persona las pueda inhalar. Mycoplasma ovinis, tracto genitourinario. Es que lo olviden, mejor voy a ir anotando sus participaciones, después me van a meter juicio. Para mí solo vale esto. Así que no me van a decir, doctor, en la primera clase yo participé. No me acuerdo de lo que me pasó ayer y me voy a acordar que alguien haya participado hace 4 semanas. Sí, ya saben ustedes que yo tengo unos amores locos con el alemán, así que no me puedo acordar. A ver, era Paredes, ¿no? Paredes, Chise, ¿dónde está Chise? Chise, Ituza, ¿qué más? Sí, ¿cómo te llamas? Torrejón. Ay, perdón. Yo te iba a decir si eras pariente de un jugador cristiano. Tapia. Tapia. Ochoa. ¿Qué más? Nada más. Este Mycoplasma ovinis, su hábitat es el tracto genitourinario y produce fiebre posparto. Bueno, otra bacteria que hasta ahora sabíamos de las fiebres puerperales, que es lo mismo. Tú ya no. Allá. Streptococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan que hemos estudiado Streptococcus pneumoniae? O post-aborto. No necesariamente estas infecciones que producen solo después de un parto, puede ser también después de un aborto. Enfermedad pélvica inflamatoria, pielonefritis, transmisión sexual. Anoten en su lista. Ya estamos sumando, nos hablaba de gonorrea, ahora estamos aumentando otras bacterias más. Ureoplasma ureolítico, tracto genitourinario, uretritis. Está dentro del grupo de las uretritis no gonocócicas. Un grupo uretritis gonocócica, que solo es una bacteria la que ocasiona esta, que tiene una característica clínica especial. ¿Cuál es? Como leche. Secreción uretral como la leche, densa, purulenta, densa. Y las no gonocócicas, a diferencia de la gonocócica, las secreciones son el mismo cuadro clínico. Tal vez una diferencia entre el momento en que se infectó y el inicio de la enfermedad, o sea, de los signos y síntomas. Y la secreción es blanca, densa, como el moco, que se elimina, muy diferente a la secreción purulenta, fluida. La pus es fluida, esta es densa, es un moco denso, que algunas veces puede verse un poco blanquecino y otras veces absolutamente transparente. Y dentro de ese grupo está Mycoplasma ureolítico. Transmisión sexual. Mycoplasma genital, tracto urinario, posiblemente asociado también a uretritis, transmisión sexual.
de lo que ustedes sabían de que era gonorrea, sífilis y HIV, ahora estamos sumando otras más que hay que informarles a los mocosos sobre esta infección. Doctora, una pregunta. En un caso normal, ¿cómo se puede diferenciar si en el caso de la mujer esas secreciones con las secreciones normales? En el caso de la mujer se va a incrementar las secreciones, va a haber un mayor flujo de secreciones blanquecinas. Como se parece mucho a aquella secreción que nosotras normalmente eliminamos justamente en el tiempo cercano a la ovulación, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ese moco que empleamos, o sea, es muy difícil en la mujer hacer esa diferencia con esa etapa de la ovulación. O sea, podríamos decir que es una etapa de la ovulación en secreción sostenida durante todo el ciclo menstrual. Porque este incremento de este tipo de secreción normalmente está asociada al día, en un ciclo de 28 días, día 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Pero esa misma, incrementada incluso en la cantidad, percibida mucho más intensa, pero de forma sostenida durante más días, no solo alrededor de la ovulación, sino durante todo el día. Eso nos puede dar datos, pero ¿cómo vamos a saber eso? Preguntando y repreguntando y repreguntando. Y para repreguntar y repreguntar y repreguntar, primero tengo que saber. ¿Cómo pregunto si no sé? Entonces, para hacer una buena historia clínica, tengo que saber. Es lo que quiero que ustedes hagan en los casos clínicos. Estudien bien como médicos esa enfermedad. Entonces van a empezar a preguntar y repreguntar. Y el paciente tiene que estudiar bien esos síntomas y signos para que en la práctica, cuando estamos haciendo esta simulación, el médico pregunte. ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó? Preguntas dirigidas específicamente, ojo, a lo que estamos viendo en ese caso. No me van a hacer historia clínica de preguntar, ¿y cómo son? ¿De qué material está hecho su casa? Si es que eso tiene que ver con el yo lo acepto. Y además que esa es la forma correcta de hacer sus historias, cuando estén ahí hechas en psicología. Van a investigar hasta el nombre del perro. ¿De qué raza es el perro? Si duerme en su cama, no duerme en su cama, si sale a pasear, no sale a pasear. Eso, todo, independientemente de la enfermedad que pueda estar desarrollando ese paciente. Pero en nuestro caso, quiero que pregunten, en nuestros casos, quiero que pregunten aquellos factores relacionados con la enfermedad. Y enterarse de toda esa información desde la parte biobiológica. O sea, ese médico que está investigando tiene que leerse también la epidemiología, tiene que leer la epidemiología, porque esa es otra información importante que les va a ayudar a poder hacer el diagnóstico. ¿Está claro? Se tienen que leer. Esos libros están bien. Hay muchas cosas que hay que ampliar, sí, hay que ampliar para tener conocimiento. Y hay que ampliar, ojito, yo creo que todos estamos haciendo lo mismo, de todo lo que es el laboratorio. Estamos investigando fisiología renal, fisiopatología renal, fisiología hemática, con resultados de cómo están esos parámetros de las células. Un recordatorio de todo lo que ya han estudiado, no es nada nuevo. Sí hay nuevo en la parte semiológica, sí hay algo nuevo que tienen que leer, pero tienen que investigar. Este es el cultivo de Mycoplasma pneumoniae que selecciona todo lo que necesita, además de colesterol, para que la bacteria pueda elaborar sus esteroles en la síntesis y formación de su membrana citoplasmática. Le adicionamos todo esto que requiere y miren cómo se ve la imagen en la huevo frito infantil. Claro, no se ve así tan grande, es más pequeñito. Hay que aumentar una lupa, pero vemos estas características que nos pueden orientar a hacer el diagnóstico. Pero es difícil desde el momento en que yo pienso, o sea, cultivar, tener un cultivo es para esa muestra, tengo que prepararla. Mientras la preparo, ya las bacterias que pudieron haber estado en la muestra van a desaparecer. Entonces, una forma importante de diagnóstico es el diagnóstico serológico. En la epidemiología, los problemas respiratorios se dan en todas las estaciones, entre los 5 y los 15 años. Los problemas respiratorios. Y los sexuales, los de transmisión sexual, durante todo el tiempo, no asociada a una estación. En los cuadros clínicos ya hemos dicho, respiratorio, con esta bronquitis, traqueitis,
otitis, toda esta parte alta de la cavidad y además neumonía, una neumonía que es una neumonía de un paciente que viene con toda esta sintomatología de tos y como estamos usualmente dando tratamientos empíricos, significa que estamos conociendo aquella terapia antimicrobiana que les he dicho, aprendan siquiera 3 bien aprendidos para la indicación clínica, ¿no? Faringitis, neumonía, otitis, o sea, aprendan bien medicamentos. No voy a tener la opción de cultivar. Entonces, con ese conocimiento que tengo de mi paciente que está viviendo con estoy diagnosticando un cuadro clínico, ya tiene su riñón bien, o sea que no hay problema, el tuyo está bien, puedo usar esta droga, estas son las dosis, etc. Eso se llama tratamiento empírico. El científico es que nos digamos, tráigame el escudo, porque voy a cultivar y hacer el antibiograma y orientar la terapia antimicrobiana directamente después del antibiograma. Ese es un tratamiento científico. Pero, como nosotros tenemos esta neumonía, incluso ni siquiera hemos tomado una radiografía para decir si era típica, porque eso sí nos hubiera ayudado muchísimo. Entonces le damos un tratamiento y que no responde bien el paciente. Sigue tosiendo y sigue con su problema respiratorio, todos esos síntomas que hemos visualizado nosotros. Entonces tengo que asumir, estoy hablando de la parte, de la forma empírica que ustedes pueden tratar de su cuerpo. Entonces tengo que asumir, si no ha respondido a aquella terapia que he empleado, pensando que era una neumonía por Streptococcus pneumoniae o por Streptococcus pyogenes, que son, diríamos, los más habituales en la producción de esto, o por una Haemophilus influenzae, porque estamos viendo en los problemas respiratorios que van hasta los 15 años, donde hay mayor incidencia de esta bacteria y no hay buena respuesta. Entonces ya debo ir pensando que probablemente quien esté implicado en este caso puede ser este micoplasma neumonía. Evolución sin recuperación tras un tratamiento supuestamente correcto, asumiendo que estoy frente a un Streptococcus pyogenes o un Streptococcus pneumoniae. ¿Está claro? Entonces, neumonías atípicas. Micoplasma hominis, ya hemos dicho, fiebre postparto, posaborto, epipielonefritis, infecciones neonatales en aquellos niños que nacen por un canal vaginal infectado, puede ser con estas bacterias, y que incluso pueden provocar partos prematuros. Ese tapón, el cuello del útero que habíamos dicho que existe durante la gestación, no es un tapón que podría ser así súper potente, la mayoría de las veces sí, pero pudiera la bacteria que se encuentra en la cavidad vaginal introducirse y provocar una infección más alta a nivel de la cavidad uterina donde se encuentra el bebé y estimular a que se pueda producir un parto prematuro. Ureoplasma ureolítico, ya hemos dicho, no gonopócitos, ¿no? Entonces, esta EPI ya no solamente es gonorrea dentro de lo que hemos estudiado hasta la semana pasada. Cualquier bacteria puede llegar acá y ocasionar una salpingitis, que es justamente la inflamación de la trompa uterina, y ocasionar un problema posteriormente infértil. En las parejas infértiles, nosotros estamos investigando la presencia de anticuerpos contra esta bacteria también. ¿Claro? Vamos a investigar. Ahorita me van a decir qué vamos a investigar. Entonces, y hemos dicho que neumonía por neumonía provoca aquí hay una pequeña manchita, pero el resto del pulmón pareciera que está normal. Sin embargo, está con una neumonía atípica. Esta es una bacteria pleomórfica porque no tiene pared celular. Su membrana citoplasmática es el límite externo y ya hemos estudiado que la pared da forma a la bacteria, ¿verdad? Pero al no haber pared puede estar como un poco, puede estarse alargarse, por eso se llama pleomórfica. Pleomórfica significa múltiples formas que puede tener la bacteria. Se desplaza por deslizamiento y otros por motilidad en espiral. Se adhiere, ya hemos dicho, por la proteína P1, primero la adhesina, a las células epiteliales donde se va a producir la infección, va a producir peróxido y va a empezar a dañar las células. Y las células dañadas a nivel del epitelio restringiendo el tracto respiratorio se traducen con un signo importante que es la tos. Ese epitelio dañado tiene que ser expulsado.
Y el expulsar va a estimular esta respuesta. Es un patógeno extracelular estricto, no se mete dentro de la célula, pero la va dañando. O el peróxido va dañando, va destruyendo la célula y también puede transformar glucosa en ácido. Curso larguito, ¿no? Un curso largo. Dije que el diagnóstico directo es difícil. Son tan pequeñitas las bacterias y en un diagnóstico no se colorea con Gram, o sea que es muy difícil que en un protis directo podamos ver a la bacteria, es casi imposible. Pero con la sospecha clínica, de acuerdo al cuadro que estamos observando, sin respuesta a la terapia, yo puedo estar pensando de que podría ser y utilizar este medio de cultivo especial donde se adiciona colesterol para que la bacteria forme esteroles en su membrana y hacer el diagnóstico de ese huevo frito de la bacteria. Pero no es usual. Hasta acá, hasta PCR lo podemos hacer. Pero no es usual. Lo usual es que nosotros podamos hacer un diagnóstico investigando la presencia de anticuerpos. Anticuerpos. IgM en casos agudos. IgG en casos crónicos. ¿Va? IgG, vamos a pedirle a esta señora infértil que está viniendo porque tiene infertilidad. ¿Qué le pido? IgG. Le pido IgG. Eso me va a decir, esta señora tuvo antes una infección por esta bacteria que le provocó, y ella ni siquiera se dio cuenta, le provocó una EPI. Y el resultado de esa EPI es que se desarrolle la infertilidad. ¿Verdad? Y en el caso que estemos desarrollando el cuadro clínico, IgM. A través de todas estas formas de diagnóstico que ustedes están estudiando en BGM, que han estudiado y que ahora van a estudiar en inmunología, que justamente existen diferentes técnicas y cada vez más costosas, porque hay procedimientos que pueden detectar las concentraciones más pequeñitas de IgM. Una cosa es, aquí por ejemplo, una prueba que es barata, la aglutinación. Pero para que la aglutinación sea positiva, tengo que tener pues, cantidades enormes de anticuerpos que puedan reaccionar en la prueba y que yo vea macroscópicamente la aglutinación, ¿no? Esas son las pruebas de aglutinación son las pruebas más baratas que se emplean de screening, pero cuando tenemos pues cantidades enormes de los anticuerpos en la muestra. Pero cuando son pequeñitas, se tienen que utilizar técnicas muy sofisticadas con diferentes métodos para poder identificar las concentraciones más pequeñitas y poder tener un diagnóstico y es más, mucho más específico, ¿no? La especificidad es, diríamos, el valor más importante de estas pruebas, que no haya falsos positivos de reacciones cruzadas, sino que estén mostrándonos realmente aquel anticuerpo que está reaccionando con el antígeno que está presente en la prueba. ¿Qué investigamos? Algunas veces se investigan antígenos y nosotros proveemos de el material que pueda reaccionar con los anticuerpos que estén ahí en el suelo, ¿no? En estas pruebas de sándwich, seguramente han escuchado o se les van a explicar recién en inmunología. Pero otras veces buscamos anticuerpos. La mayoría de las veces buscamos anticuerpos, no tanto antígenos, porque a veces es difícil encontrar antígenos. Salvo en los casos agudos, que podamos encontrar antígenos, estemos buscando antígenos con estas pruebas. Pero en la mayoría de los casos agudos buscamos buscamos IgM. Cuadro agudo IgM, crónico IgM. IgG, información de que estuvo y sí produjo anticuerpos, y esos anticuerpos IgG nos dicen estuvo enferma y está protegida para que no haya otros casos que no se repita el cuadro. El IgM nos dice está con el cuadro, está infectada, está el microorganismo ocasionando el problema. ¿Está claro? Muy bien. Profilaxis. En el caso de el que tiene un problema respiratorio, lo aislamos, porque es bastante fácilmente con este mecanismo de toser, puede estar transmitiendo las gotitas de flujo.
estas gotitas de flujo no están solo para estreptococo neumoniae ni para es en general, es aquellas gotitas que son estas vesículas donde están suspendidos los microorganismos que salen fuera y que las personas las van a inhalar para infectarse. Y en el caso de las infecciones sexuales, prevención de transmisión sexual. Si hemos mandado a su lista otra bacteria, ¿va? Otra bacteria. Tratamiento macrólidos y tetraciklina. Miren, muchas veces, probablemente, estas infecciones, claro que la incidencia mayor de las infecciones respiratorias están asociadas a estreptococcus pyogenes o estreptococcus neumoniae, la mayoría de los casos y las situaciones. Pero hay otro grupo donde participan otro tipo de microorganismos, ¿no? Y cuando alguien tiene un problema respiratorio como una faringitis o una traqueitis, usualmente en la parte clínica, esto que les decía, apréndanse 3 o 4, seguro que en ese 3 o 4 va a estar un macrólido. Y ese macrólido generalmente va a ser eritromicina. Entonces, sin que nos demos cuenta de que esa persona pudo haber estado infectada ya con esta bacteria y pensando no en ella, sino pensando en el estreptococcus pyogenes, estamos usando macrólidos. Y con el macrólido estoy barriéndome tanto a esta bacteria, así como también a el estreptococcus pyogenes, el cual también es sensible a los macrólidos. Y de esa manera, sin saber, sin que realmente esté pensando en él, probablemente haya resuelto un problema respiratorio infeccioso por este microorganismo. La tetraciklina es muy buena, pero hay que saber manejar, ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la tetraciklina, y si les pido que la estudien bien, cuáles son los efectos colaterales o de quién usamos, podemos usar esta droga, las dosis, etc. Tetraciklina es una droguita muy buena, la tenemos que tener ahí reservadita. Yo no voy a usar tetraciklina para una faringitis, jamás. Estoy guardándomela para una situación de mayor gravedad. Eso quiero que se metan acá en su IA, ChatGPT, o cuáles son las otras IAs que existen. Hay una de medicina, se llama, pero no es gratis, hay que pagar. Hay que pagar. Cuando me pareció que había que pagar, dije, ay, no. Son 40 soles mensuales. En el celular, ¿no? Bueno, ¿entendido? Perfecto. Eso me gusta. ¿Alguna pregunta sobre micoplasma? ¿Ninguna? Claro, tienen alergia a la penicilina, es un macrólido lo que vamos a emplear. Macrólido no necesariamente. La eritromicina es un macrólido muy bueno, y que generalmente es con el que se empieza un tratamiento de problemas respiratorios. Entonces ahí estamos arrastrando o encubriendo a estos microorganismos que estamos viendo que con frecuencia pueden producir problemas respiratorios sanos. Eso es muy bueno. Lo malo de la eritromicina es que se debe tomar una cada 8 horas, 500 miligramos, una cada 8 horas, me estoy refiriendo ya a los adultos, y por 5 días. Y el efecto colateral de él es mastitis. Entonces uno está curando acá y está que le arde el estómago. Entonces hay que darle otra droga para aliviar el estómago, ¿no? Hay que darle siempre con alimentos, con comida, después de la comida, del desayuno, almuerzo, tratar de que almuerce a las 2. ¿Y quién, bueno, aquí? Bueno, algunos sí, y come a las 10 de la noche comida. O sea, a las 10 de la noche tiene que tomarse una taza de leche con su pan ahí y después tomar la pastilla. Y claro, va a terminar el tratamiento con 5 kilos encima porque está comiendo a las 10 de la noche, ¿no? Saben que comer a las 10 de la noche engorda terriblemente. Chichise, ¿a qué hora cenas? Es que yo almuerzo como a las 8 cuando llego a mi casa. 8 de la noche almorzas. Sí. Es que yo tengo las clases seguiditas, pues no tengo tiempo. Y que todo el día no comes nada. Ah, como una empanada. Bueno, empanada, pero al horno, no frita. Y acá en la esquina, al frente de la puerta principal de la Católica, hay una esquinita, están las gorditas. 2 señoras gorditas. Esa señora, desde que yo vine a trabajar hace
Claro, ellas no son, era la mamá que tenía eso. Y esa señora vende una empanada de acelga. Buenas. Cuando ya no tengo tiempo para ir allá y tengo clases, me voy a la esquinita a comer mi empanada de acelga, que tiene full verdura y queso y huevo y es al horno. O sea, súper saludable. No es que venden no sé qué cosa, no, está el quesito, el huevo, que son alimentos saludables y es al horno, no está frito. Yo te aconsejo que te compres tu empanada de selva. Seguro que decía que fea la selva. No, bueno, a mí me gusta. Y más creo que me gusta porque sé que eso es saludable. Más saludable incluso que cuando voy a comer allá al comedor, yo no sé. Cuando uno no puede y todo, full grasa. Cuanta más grasa tiene, más rica es la comida. Eso ya lo sé yo. O sea, si se vuela 1 litro de aceite cada 15 días en la casa, su comida va a estar rica. Como yo uso una botella de aceite 3 meses, mi comida nunca está rica. Además, odio cocina. Clamidia. Esta es otra bacteria. Es una bacteria gran negativa intracelular. Es una bacteria que necesita meterse dentro del citoplasma de las células en las cuales va a infectar, formando un fagosoma que le va a permitir multiplicarse dentro de él y de esa manera, al salir nuevamente afuera para poder infectar otras, destruye esa célula y de esa manera se traduce el daño que va a ocasionar. Y en ese proceso forma 2 tipos de células. Una que ingresa, que sería la célula infectante, y una que dentro de esa célula empieza a multiplicarse, que es el metabólicamente activo, que se llama cuerpos reticulares. El que ingresa se llama cuerpo elemental y el que se transforma dentro para multiplicarse, cuerpo reticular. Y tenemos acá, esta es una célula epitelial, ojo, no es un macrófago, es una célula epitelial de aquel tejido que esta bacteria tiene afinidad para dañarla, que generalmente es el tracto respiratorio y también génito urinario. Estos son los cuerpos elementales, que son los infectantes, que se meten dentro de la célula y al meterse forman como un fagosoma. Y dentro de ese fagosoma, estas celulitas van a transformarse en cuerpos reticulares, que es esta célula más grande. Y cuando está como tal, no como cuerpo elemental, sino como cuerpo reticular, cuando se ha cambiado su morfología, recién empieza a multiplicarse activamente por fisión binaria dentro del fagosoma. Y este fagosoma, si nosotros vamos a ver una célula de estas, vamos a ver como una inclusión intracitoplasmática. Luego que se han formado muchos cuerpos reticulares, ahora dentro de ese fagosoma se transforman en cuerpos elementales. Y como cuerpos elementales rompen a la célula un fagosoma enorme y son liberados cuerpos elementales que van a tener toda la capacidad de volver a infectar otra célula a la cual van a dañar. Todo este proceso puede durar entre 2 a 3 días. Todo el proceso de daño que tiene esta bacteria, que es intracelular. Entonces, la clasificación taxonómica, miren, aquí les pongo un ejemplito para que cuando lean ustedes qué significa es orden, familiares. Familia, este sufijo CAE en cualquiera de las familias que haya, entonces es el nombre de la familia, CAE. Y en este caso, Clamidia CAE. Vamos a ir estudiando, yo voy a decir CAE. ¿Eso qué significa? Que dentro de esa familia hay géneros. Y dentro de esa familia, dentro de los géneros, hay especies, que ya son nombrecitos más digamos, específicos. Entonces, el género es Clamidia. ¿Esta familia puede tener otros géneros? Sí. Pero en este caso, solo a nosotros nos interesa Clamidia. Y luego vemos las especies. Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis y Clamidia psittaci. Clamidia pneumoniae, igual que el Mycoplasma pneumoniae, produce neumonías atípicas. Igual, neumonía típica, creo que ya no voy a explicar porque hemos entendido qué significa una neumonía. Produce bronquitis, faringitis, sinusitis. O sea, infecta el tracto respiratorio.
Clamidia citasi, la citacosis, que luego vamos a ver. Clamidia trachomatis. Aquí dentro de esta especie todavía se dividen en serovares. Serovares A, B1, B2 y C que producen una enfermedad que se llama el tracoma, que es la causa número 1 de producción de ceguera a nivel mundial. Lo vamos a ver por ahí. Los serovares B a la K producen conjuntivitis por inclusión, producen neumonía neonatal y síndrome de Reiter y uretritis. Aquí puede estar la neumonía neonatal cuando ha pasado por un canal vaginal que podría estar infectado y va a hacer que ese niño desarrolle la infección. Serovares LGB, L1, L2, L3 relacionados con el linfogranuloma venérea. Su lista de infecciones de transmisión sexual se está incrementando, ¿verdad? Se está incrementando. ¿Qué características biológicas? Es linfopolisacárido, es común al perotórago. Los plásmidos tienen Clamidia trachomatis y citasi, neumonía no tienen plásmidos. Ya sabemos qué es un plásmido y para qué sirve. Los cuerpos elementales tienen un espacio periplásmico estrecho, solo neumonía tiene amplio. Y la forma es redonda del cuerpo elemental, y en este caso es piriforme. En las inclusiones, la morfología de la inclusión es vacular, en el caso de Clamidia trachomatis, oval y denso en citasi y neumonía. Esa inclusión que habíamos visto, donde se va a desarrollar la multiplicación de los cuerpos reticulares, que tienen ya una forma, esa es la característica que se podría visualizar en un laboratorista experto en estudiar esto, simplemente te dan un croquis. Podría ser posible que hubiese estas inclusiones en las células y ayudaría a hacer un diagnóstico de esa manera. Glucógeno produce serotipos de trachomatis, mientras que los otros no. Y esta prueba que ya se ha desechado, ya no se utiliza. Aplicar soluciones de las secreciones que se estaban teniendo a un animalito, y cuando era totalmente mortal, el animalito moría rápidamente al día siguiente, pues se determinaba que podría ser el linfogranuloma venérea. En cambio, en estos casos podían estar sobreviviendo muchos días más sin que se mueran con una infección fulminante en un día. La Sociedad Protectora de Animales ya ha deshecho estas pruebas de laboratorio que antes se empleaban para hacer los diagnósticos, igual que en el caso de este protocolo de neumonía y que se los hemos explicado, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. Esa muestra que vieron ustedes de la cápsula pintada con la coloración de His, la muestra era líquido acítico, ¿no? Donde se le había inyectado ahí al ratoncito esta solución del cultivo y que murió el ratoncito. Si el ratoncito muere, igual que en este caso, frente a esta inyección directa que se le colocaba en la cavidad abdominal al animalito, hablamos de que estaba infectado con Streptococcus pneumoniae. También con el Piógenes sobrevivía mucho más tiempo. Entonces, si moría al día siguiente, Streptococcus pneumoniae. Esas pruebas ya no se hacen en pobres animalitos, pero antes se empleaban para hacerlas. ¿Y cuáles son las características epidemiológicas? Trachomatis, el biobar-TRIC, tracoma conjuntivitis de inclusión, eso significa TRIC. Tiene las biovariedades A, B, BA y C. El reservorio son los humanos y se adquiere a través del contacto personal directo y de las moscas, produciendo tracoma y conjuntivitis. Este tracoma, ya lo vamos con las imágenes, grave, muy grave, que se llega a producir. Cuando digo moscas y contacto personal, y estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de situaciones que van a favorecer esta posibilidad. Si yo digo número 1 de infección, ustedes estarán pensando, entonces en el Perú también se va a dar este tracoma, o en Chile, o en... No, usualmente no descarto. La palabra nunca no existe en medicina, pero donde se produce esta, alcanzando números tan grandes para decir que la número 1 es esta, cuando existen otro tipo de patologías a nivel de los ojos, pero en el África este es uno muy frecuente. Entonces, ahí es de esta situación de pobreza de estas áreas, es que se obtiene esta información de que es el número 1 la producción de las biovariedades o serotipos de K
también los reservorios son los humanos, es de transmisión sexual y los niños pueden ser infectados a partir de estos lugares donde puede estar presente la bacteria, provocando infecciones genitales, oculares, infecciones respiratorias neonatales, síndrome de Reiter y ureteritis. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. El biovar LGB, L1, L2 y L3, los reservorios son los humanos, la transmisión es sexual y la enfermedad es el linfogranuloma benévolo. Vamos a verlo un momentito. Clamidia psittacea, hay múltiples biovariedades, los huéspedes pueden ser aves y animales, generalmente las aves en cuyas heces se encuentra la bacteria y por aerosoles, o sea, al mover las alitas en un lugar como en áreas donde existen estas aves, está soltando, liberando estas bacterias que las personas por inhalación las pueden ingresar, ¿no? Hablamos de aerosoles, provocando en las personas neumonía o endocarditis. Creo que ya todos sabemos lo que significa endocarditis hoy en este momento, y en todos los casos, todos los grupos ya han estudiado sobre endocarditis. Y clamidia pneumoniae, el TUAR también se conocía así, el reservorio son los humanos, igual. Eliminación de aerosoles de un cuadro clínico que puede estar sufriendo una persona y que disemina a que su entorno, aquellas personas que le han inhalado, puedan desarrollar neumonía y bronquitis. Neumonía a neumonía. Entonces, clamidia pneumoniae se transmite a través, justamente lo que estaba diciendo, las bolitas de fluje y ocasiona esta infección respiratoria importante, ya sea bronquitis, o sea traqueitis, o sea neumonía, es de un curso. O sea, es aquella persona que habiendo recibido, dice, sí tengo bronquitis, tomaré lo que sabemos, conociendo aquellas bacterias que desarrollan, pero no hay una recuperación y sigue con tos. Son esos que tosen 2 semanas y hasta la tercera semana y sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo. Entonces, probablemente no sean las bacterias que hemos estudiado las que sean responsables, sino estas. Y estudios últimos que se han hecho, las infecciones por clamidia pneumoniae pueden producir o están implicadas en el desarrollo de las arteriosclerosis. Clamidia psittacea, que he dicho que está producida por aerosoles en relación a estos animales, a las aves fundamentalmente, y que pueden ingresar por la vía respiratoria en la inhalación y desarrollar la infección en el sistema retículo endotelial. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? ¿Quiénes conforman el sistema retículo endotelial? Vendría a ser el recubrimiento de todos los vasos, vendría a ser el endotelio, el mesotelio. Macrófagos, neutrófilos, los fagocitos en este caso. Macrófagos, neutrófilos. ¿Qué más? Está formado por el timo, la médula ósea, el hígado, los linfáticos y el vaso. Y el vaso y todas las células de defensa del organismo. Ese es el sistema retículo endotelial que la doctora Dita esforzadamente les ha dicho y ustedes se han olvidado, ¿verdad? Está relacionada a la defensa, donde todos estos órganos que hemos dicho están en ese efecto. Y puede producir cefalea, fiebre, escalofríos, tos no productiva, infección del sistema nervioso y también gastrointestinal. El diagnóstico se hace serológicamente y el tratamiento de tetracitrinas o macrólidos. Miren, en el caso anterior también hemos dicho macrólidos y ahora también estoy diciendo macrólidos. Macrólidos y tetracitrina. Esa tetracitrina hay que manejarla con mucho cuidado, conocerla bien, estudiarla bien para poder utilizarla en el momento adecuado. Entonces, esto es lo que se ve en un cultivo celular, cómo se notan estas inclusiones en las células, que es justamente la formación de los cuerpos reticulares o elementales. Y la forma de la inclusión puede orientarnos también en que hay otra célula, en un protis, cómo se dan las inclusiones dentro de esta célula en estas infecciones por esta bacteria. Entonces, la transmisión en el varón puede producir uretritis, no gonocócica, obviamente, como en el caso anterior, prostatitis, epididimitis, relacionada a esto fundamentalmente con la esterilidad. Mujer, cervicitis, endometritis, salpingitis, es la infección de las trompas uterinas en la cervix, que van a traducirse en infertilidad o puede también producir displasia.
ya, pero una displasia que puede ser hasta la leve, hay una alteración del núcleo de la célula, pero de origen infeccioso, no asociado a una evolución del cáncer o una infección del papillomavirus. Entonces, cuando encontramos nosotros a una mujer con cervicitis y nos está mostrando unas células medias raras, hay que tratar esa infección y repetir este examen de protis vaginal, cérvico-vaginal, y ver si es que persisten a pesar de haber hecho el tratamiento, entonces puede estar relacionado al papilomavirus. Pero si se cura, era infeccioso por otro tipo de microorganismos, como por ejemplo este caso. Y uretritis. En el neonato que ha pasado por ese canal vaginal infectado puede producirse conjuntivitis, faringitis, gastroenteritis, otitis media o neumonía. Y en general en estos tres grupos, conjuntivitis, endocarditis, perihepatitis y el síndrome de Reiter. Ahora les voy a decir en qué consiste. Entonces la uretritis es muy parecida cuando el médico investiga con este paciente aquellos síntomas y signos que habíamos dicho de la gonorrea, similar, relación sexual, ardor, dolor, disuria, colaquiuria, pero acá hay una diferencia, es esta. Le pedimos que haga una expresión uretral y sale una secreción mucosa, densa, blanquecina puede ser, o transparente como en este caso. Diferente a la purulenta del gonococo. Entonces mi diagnóstico va a decir uretritis no gonocosa. Y mi tratamiento va a ser diferente a la uretritis gonocosa. Por las características de esta secreción. Miren esa secreción, densa como el moco, denso, denso. En el caso de la gonorrea fluida, la pus era fluida. Perdón. La pus fluida. En este caso, no, es denso, es un moco denso. Alguien me preguntó en el grupo anterior, ¿y cómo diferenciamos en el caso de la mujer? Que igualmente se va a incrementar un flujo. Muy buena pregunta. Y habíamos explicado en la embriología que en el ciclo menstrual, alrededor del día de la ovulación, se producía un incremento del flujo de la mujer, que parecía un fluido como el moco, yo decía, ¿verdad? Pero si ese fluido no está alrededor de los días de la ovulación, sino es sostenido durante el ciclo menstrual y además con un flujo mayor, entonces ahí yo puedo pensar que esta infección está asociada a esta. Pero habitualmente las mujeres que tienen relaciones sexuales o que tienen dispositivos intrauterinos pueden no manifestarse claramente con este color de la secreción. Es muy posible que se mezcle con las secreciones que hay, entonces es muy difícil poder hacer la diferencia, pero hay que investigar, ¿no? Y es difícil que esa investigación se dé específicamente que yo recepcione esta gotita en la lámina portogendos como habíamos hecho. Y con suerte, así suerte milagrosa, el 30 de agosto, podría aparecer una celulita epitelial con una inclusión. Muy difícil, con mucha suerte. Entonces ya no es nuestra forma de diagnóstico. Nuestra forma de diagnóstico para tener la certeza va a ser serológica. Ya tengo una sospecha por las características de ese muco y para asegurarme de que realmente sea, le voy a pedir 2 IgMs. ¿Para quién los van a pedir? Para la pareja. ¿Para quién? Para la pareja. A ver, ¿para quién? Para este, obviamente, para clamidia y para ureoplasma ureolyticum o micoplasma. Porque también ellos me dan este mismo cuadro de uretritis no gonocosa. Y el síndrome de Reiter es el desarrollo de un cuadro que se da frente. ¿Hasta qué hora tengo? 45. Miren, me faltan 2, 3 diapositivas. Y ya se pueden marcar y subo, por favor. Espera. No me voy a olvidar. Ya él sabe que esto puede estar asociado dentro de este síndrome, que no es la única bacteria. Yo voy a ir a empezar a nombrar
¿Se acuerdan del síndrome de Reiter? Bien, esta bacteria también produce esto. Entonces el reumatólogo debe conocer y saber para atender en forma global que esa persona, en este caso, está siendo infectada por esta bacteria. El tracoma es una infección que se da en el ojo, pero no es una conjuntivitis cualquiera, porque en el tarso del ojo se ve como un empedrado inflamatorio que se extiende a la conjuntiva vulvar y también hacia la córnea, provocando una queratoconjuntivitis. Tan grave que lo que hace es inflamarse completamente el ojo y las pestañas por el edema se doblan hacia la parte del globo ocular, dañando en el movimiento el ojo. Miren cómo se doblaron las pestañas, la córnea, provocando ulceraciones en esa córnea. Las superficiales pueden ceder fácilmente, pero el roce es tan continuo que va provocando úlceras en aquel estrato de la córnea que habíamos estudiado en la bibliografía, que son varias capitas, más profundamente, y cuando este daño es más profundo y se produce la recuperación, ya estas úlceras al recuperarse dejan huella en la córnea y se llama leucoma, se vuelve blanca las córneas. ¿Hay solución para eso? Sí, se debe hacer un trasplante de córnea, que es súper caro y que esa gente pobre no lo va a hacer. Y como está con su ojo blanco que no ve, el nervio óptico se apropia y ya dejan cegueras definitivas, ¿no? Entonces este tracoma es esa infección. El linfogranuloma venéreo es una infección que se produce a nivel genital que compromete la infartación, el crecimiento de los ganglios linfáticos a nivel inguinal, que se crecen, están hinchados y dolorosos, y que se vuelven supurativos, que se abren. Y al abrirse puede dejar estas huellas ulcerosas, que es lo característico que se ve en el linfogranuloma venéreo. Y esto no solamente puede ser a nivel de esta parte, sino también en el ano, en los pacientes homosexuales, que se forman estas úlceras con este daño alrededor del tejido. Esto es muy grave. El tratamiento, macrónicos, y además fluoroquinolona, igual en el linfogranuloma venéreo también. Tenemos que hacer un buen diagnóstico para hacer un tratamiento correcto. Ustedes van a decir las dosis, etc., cómo se debe tratar. Esta infección también ya va a subir. Miren cuántos microorganismos hemos sumado hoy día para expresar esa información de las infecciones cardiovasculares. Busquen mejores imágenes de esto. Busquen mejores imágenes de esa secreción que sale a través de la uretra para que los chicos se den cuenta de esa situación. ¿Alguna preguntita? ¿Preguntitas? La lista la estoy tomando del examen de Sarmiento, de las inmunoglobulinas. Otro, Doctora, mi pregunta cuenta como participación. las preguntas valen como participación. ¿Qué preguntaste? A ver, primero Sobre la diferenciación entre la secreción normal de las mujeres con la pregunta. Sí, lo dijo. Algunos tienen que estar claros. No, por este momento.